Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absorber sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Efectivamente, hoy es jornada de inquietudes notariales, nuestro segmento semanal, y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Freddy Ramos Escobar. Es el presidente del Colegio de Notarios de la provincia de Tungurahua, coterráneo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días, estimado Fabricio, y un honor compartir con la audiencia de Radio Sonorama a nivel nacional. Gracias a usted por la gentileza. Estoy presto para solventar cualquier inquietud. Gracias a usted por la gentileza de conectarse, doctor. A ver, el tema que hoy planteamos a la audiencia, y espero las inquietudes, como siempre, de nuestros oyentes, nuestros internautas, vamos a hablar de lo que significa la unión de hecho. ¿Qué es la unión de hecho? Que seguramente muchos habrán escuchado. Está consagrada tanto en la Constitución cuanto en las normas secundarias. Doctor, ¿cómo se entiende la unión de hecho? Bueno, partamos desde la Constitución Política, el artículo 68, que nos habla de la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que forman un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones descritas, lógicamente está en el Código Civil, generan los mismos derechos y obligaciones que las familias constituidas en matrimonio. Pero para irnos un poquito más allá históricamente, que siempre hay que analizar estas leyes, la primera ley que regula las uniones de hecho nace el 29 de diciembre de 1982. La diferencia y el cambio que existe en la actual Constitución, la de 1998, es que esta ley decía que es la unión estable y monogámica de más de 2 años entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial. Actualmente la Constitución y el Código Civil dice que es la unión de 2 personas libres de vínculo matrimonial. ¿Qué significa libres de vínculo matrimonial? Pueden ser solteros, pueden ser divorciados, pueden ser viudos. Una persona que tiene el estado civil de casado no puede estar en unión de hecho. Otra de las características fundamentales es que deben ser mayores de 18 años. Esto es algo importante porque muchas veces a la consulta vienen personas que tienen 16 años, 15 años y que desean estar en unión de hecho. Tanto el matrimonio como la unión de hecho está dado exclusivamente para personas mayores de 18 años. O sea, doctor, perdón que te interrumpa, es decir, entre menores de 18 años no aplica la unión de hecho. No aplica la unión de hecho, estimado Fabricio, y tampoco aplica el tema del matrimonio. Recordemos que antes en el Código Civil se estipulaba la figura, por ejemplo, en el caso del matrimonio, de personas mayores de 16, menores de 18, con el consentimiento y voluntad de los padres. Bajo la misma norma podemos hablar de la unión de hecho, pero actualmente tanto la Constitución como el Código Civil manifiesta que deben ser mayores de 18 años. Correcto, doctor. ¿Cuáles son los efectos de la unión de hecho? Ya entendiendo quiénes pueden aplicar la unión de hecho, que deben ser personas que no están casadas, pueden estar divorciadas, deben ser mayores de edad, pero ¿cuáles son los efectos de 2 personas que deciden formalizar la unión de hecho? Bueno, esto es una de las características especiales, ¿no? La Constitución establece una protección a la familia y bajo esa protección a la familia concibe que hay familias que pueden estar en matrimonio, en el estado civil de unión de hecho. Y uno de los primeros reconocimientos que nos habla la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles y su reglamento es que es un estado civil. Así como el estado civil que consta en nuestra cédula es soltero, casado, viudo, divorciado, la unión de hecho, una vez formalizada en la notaría o ante un juez, tiene que ser inscrita en el registro civil. Entonces es un nuevo estado civil que contempla la Constitución, que contempla el Código Civil y que contempla la Ley Orgánica de Gestión de Datos Públicos, de datos civiles. En cambio, por ejemplo, otro de los efectos que tiene que ver con la unión de hecho es que va a generar una sociedad de bienes, que es igual, parecido a la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, cuando una persona firma su contrato de matrimonio, efectivamente forma una sociedad conyugal que todos los bienes
a título oneroso pertenecen a esa sociedad conyugal. En la unión de hecho, una vez que está formalizada ante el juez o ante el notario, genera esa sociedad de bienes, es decir, que los bienes tienen de forma mancomunada. Otra de los efectos jurídicos que tiene también la unión de hecho es en la sucesión por causa de muerte. Recordemos que en la sucesión intestada, en el primer orden de la sucesión intestada tenemos a los descendientes. ¿Quiénes son descendientes? Nuestros hijos por derecho personal, los nietos por derecho de representación. En el segundo puesto, en el segundo lugar, cuando no existen hijos, en el segundo lugar está la cónyuge sobreviviente o conviviente y los ascendientes. Es decir, uno de los efectos es la parte patrimonial en la sucesión intestada. Igualmente, bajo ese mismo capítulo en el libro tercero del Código Civil, también tiene derecho la cónyuge sobreviviente o el conviviente al derecho a la porción conyugal, que es la cuarta parte de los bienes del causante. Esos serían los principales efectos de esta unión de hecho. Doctor, acá tengo una pregunta interesante que me hace una de nuestras oyentes, Ana Peláez, dice, ¿qué pasa si tanto él cuanto ella, es decir, la pareja, están casados con otras personas, es decir, no se han divorciado, digamos, dos personas que se separaron, ya, y resulta que no se divorciaron, pero que hicieron su vida con otras personas? Entonces dice, ¿qué pasa si tanto él como ella están casados y no han formalizado el divorcio? ¿Pueden hacer unión de hecho o no? Si legalmente están casados, pero en la práctica ese matrimonio ya no existe, está disuelto. Claro, lo que sucede, mi estimado Fabricio, es que el divorcio nunca va a ser automático. El divorcio, supongamos que una pareja que se casó está separada 10 años, 15 años. Mientras no tramiten su divorcio, sea por mutuo consentimiento, sea por causales, esa persona nunca puede estar en unión de hecho, porque una de las características esenciales que nos da el Código Civil, la Constitución y las demás leyes es que debe ser libre de vínculo matrimonial. Una persona que está casada nunca puede estar en unión de hecho, así conviva 5 o 10 años. Y los efectos, lógicamente, que supongamos que esa persona compra un bien inmueble, compra una casa y le pone a nombre de él y a nombre de la persona que está conviviendo. Esa compra pertenece a la sociedad conyugal de cada uno de ellos. Es decir, que ya no pertenece a 2, sino pertenece a 4 personas. Es por eso que es importante que para estar en convivencia, para que surta todos los efectos legales que nos dice el Código Civil, nos habla de 2 años, aunque se puede legalizar inmediatamente la unión de hecho, tiene que estar libres de vínculo matrimonial, es decir, soltero, divorciado, viudo, menos el estado civil de casado. Oiga, doctor, acá dice un comentario de un oyente, dice, terrible que tenga que inscribirse en el registro civil. En otros países no existe esa formalidad, por eso es unión de hecho. Le pregunto entonces, ¿el registro de la unión de hecho en el registro civil es obligatorio? Estimado Fabricio, lo que sucede es que la unión de hecho, si las dos personas deciden unirse, vivir juntos, formarían esa unión de hecho. Por eso se llama unión de hecho, no es una unión de derecho. Lo que pasa es que nuestra legislación, para un poco tratar de proteger a las personas que están en unión de hecho, en convivencia, ha diseñado o ha estructurado legalmente 2 caminos. El camino notarial, cuando las personas acuden libre y voluntariamente ante el notario para legalizar su unión de hecho en cualquier momento. Es decir, usted decide el día de hoy convivir con una persona, va ante el notario, legaliza su unión de hecho, se inscribe en el registro civil, porque es un nuevo estado civil. Hay otro tipo de personas que pueden vivir 30 años juntos, que nunca deciden ir ante notario ni legalizar. Supongamos que uno de los 2 convivientes fallece y tuvieron bienes, y esa persona se encuentra en una desprotección total. Tienen el camino judicial de mostrar ante el juez la existencia de la unión de hecho para que a través del juez haya el reconocimiento de esa unión de hecho para efectos patrimoniales, porque pensemos que legalmente, si bien es cierto, esa figura de obligatoriedad, cuando se trata de hecho, lo que hacen nuestras leyes es proteger un poco. A ver, vamos a decir, si es un nuevo estado civil, tiene que constar ¿dónde? En el registro civil. ¿Cómo obtenemos la inscripción en el registro civil? A través de un juez o a través de un notario. Es para proteger a la familia, proteger este nuevo estado civil que es el estado civil de...
Acá Lenin Dávila pregunta si pueden casarse las personas que formalizaron la unión de hecho con otras parejas ya que son solteros. Efectivamente, si revisamos, mi estimado Fabricio, cuáles son las causales para dar por terminada la unión de hecho, nos dice el Código Civil, en su artículo 226, dice, por mutuo consentimiento expresado en instrumento público, es decir, realizado en la notaría o ante un juez o jueza de la familia, por voluntad de cualquiera de los convivientes, expresado por escrito ante el juez. Supongamos que una pareja legalizó esa unión de hecho. Entonces, legalmente, a diferencia del matrimonio, tienen que divorciarse, sea por causales o por mutuo consentimiento, basta que uno de los cónyuges exprese su voluntad ante un juez mediante un procedimiento voluntario previsto en el Código General de Procesos, termina esa unión de hecho. También dice, otro numeral dice, por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, pero lógicamente hay que notificar esto al registro civil para que deje sin efecto el estado civil de unión de hecho. ¿Ante quién se formaliza la unión de hecho, doctor? ¿Se lo puede hacer ante un notario o notaria? Lógicamente, dentro de las atribuciones que tiene el notario contempladas en el artículo 18 de la ley notarial, está la declaratoria de unión de hecho. Cuando las partes libre y voluntariamente acuden ante el notario legaliza esa unión de hecho, manda un oficio al registro civil para su inscripción. Y el segundo mecanismo, como decía, es ante el juez. De pronto no legalizaron a su debido tiempo, tiene que una de las partes presentar ante el juez para que el juez declare la existencia de la unión de hecho. Recordemos, estimado Fabricio, de que en la sucesión por causa de muerte, que es muy importante, y en el haber de esta sociedad de bienes, es importante declarar la existencia de la unión de hecho, porque muchas veces vienen a la notaría para realizar una posesión efectiva en el caso de que no tienen hijos. Lógicamente que en el segundo orden de la sucesión intestada está los ascendientes, y dice la cónyuge sobreviviente o conviviente. Pero ¿cuál es el documento habilitante para el notario? Es la declaratoria de unión de hecho ante el notario o la sentencia judicial. Nosotros no podemos conceder la posesión efectiva a una persona que diga, no, yo estoy en convivencia con esa persona, si no justifica en legal y debida forma, sea con un acta notarial de declaratoria de unión de hecho o con una sentencia judicial. Acá tengo otra pregunta, me dice uno de nuestros oyentes, Arturo, dice, para la unión de hecho, cuando la mujer tiene hijos menores de edad, ¿deben tener una curaduría los hijos? Y pregunta si esa curaduría puede ser notarial. Ya, esa es una diferencia con el matrimonio. En el matrimonio tiene esa solemnidad, que para que una persona traiga segundas nupcias, necesita obligatoriamente que ese menor de edad, que puede ser producto de una anterior relación o puede ser madre soltera, se haga el trámite de curaduría especial. En el caso de la unión de hecho, no requiere que los menores sean legalmente representados. A diferencia, cuando termina la unión de hecho, supongamos que en la unión de hecho existen hijos, previamente tenemos que mandarle a un centro de mediación o ante un juez de la niñez y adolescencia para que solucionen el tema de alimentos y de régimen. Correcto. Dos cosas finales, doctor, rapidito. ¿Cuál es la diferencia de la sociedad conyugal que uno adquiere cuando se casa en el matrimonio con la unión de hecho o son los mismos derechos y obligaciones? Bajo el concepto mismo de que nos da la Constitución y el Código Civil, es los mismos efectos del matrimonio que tiene la unión de hecho. La diferencia es, por ejemplo, que el matrimonio es un contrato solemne. Es decir, usted va al registro civil y automáticamente se casa, se inscribe en el registro civil y desde ahí genera la sociedad conyugal. La sociedad conyugal está formada por la compra, por la venta de bienes inmuebles que pertenecen a ese patrimonio de la sociedad conyugal, que en definitiva es del 50-50. La diferencia, por ejemplo, con la sociedad de bienes, es que la sociedad de bienes de una u otra manera tiene que haber ese reconocimiento, sea por notario o por el juez. Y la norma del Código Civil nos dice que una unión de hecho, en el caso de controversias judiciales, debe tener un mínimo de 2 años de convivencia. Es decir, mientras el matrimonio es automático que genera la sociedad conyugal, la unión de hecho tiene que haber el trámite de reconocimiento, pasar por lo menos 2 años, y de ahí se entiende que esos bienes pertenecen 50% al un conviviente y 50% al otro conviviente. En el matrimonio, por ejemplo, usted una vez que se casa, usted puede casarse con capitulaciones matrimoniales y decir que todos los bienes que a futuro va a adquirir la sociedad conyugal
permanecen en el patrimonio de cada uno. Las capitulaciones matrimoniales no están previstas para la unión de hecho, pero en la unión de hecho, igual que en el tema del matrimonio, se puede disolver la sociedad de bienes. Como se disuelve la sociedad conyugal, se disuelve la sociedad de bienes ante un notario o ante un juez en caso de controversia. ¿Para qué? Para que una vez que se dicte la correspondiente acta notarial, se inscribe en el registro civil, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho, y ahí tendrían un patrimonio totalmente separado. Cada compra, cada venta ya solo pertenece al patrimonio del cónyuge o en este caso también del convivente. Correcto, queda clarísima la explicación. Doctor, le agradezco por el tiempo, siempre interesante, y hemos tenido interacción de nuestra audiencia haciendo las preguntas sobre la unión de hecho. Muy gentil, doctor. Gracias, mi estimado Fabricio, y como presidente del Colegio Notario de Tungurahua, un saludo cordial a todos los escuchas de Radio Sonorama, igualmente en el Facebook. Y estamos siempre para estar con la comunidad, absorbiendo todas las preguntas y todas las inquietudes, porque este espacio es entre el notario y la ciudadanía para que tener una visión más clara de lo que hacemos los notarios. Muy gentil, gracias al doctor Freddy Ramos, quien es el presidente del Colegio de Notarios de la provincia de Tungurahua, hablando sobre la unión de hecho aquí en Inquietudes Notariales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.